Oppenheimer es una obra magna para Christopher Nolan. El mundo recordará este día. Lo que hagamos aquí garantizará una paz que la humanidad nunca ha visto. Hasta que alguien fabrique una bomba más potente. Si hay una palabra que puede describir muy bien a Christopher Nolan, es ambicioso. Lo ha demostrado ya en unos cuantos géneros en su carrera, desde el cine de superhéroes al thriller, a la ciencia ficción, incluso a las películas históricas con Dunkerque, y a ese género vuelve con Oppenheimer, la biografía del padre de la bomba atómica, J. Robert Oppenheimer, interpretado por Cillian Murphy, uno de sus actores fetiche. Después de haber trabajado muchas veces en papeles más secundarios, Nolan le da un papel protagonista y probablemente uno de los mejores papeles que ha tenido a lo largo de su filmografía. Quién sabe si le veremos en los Oscars, bueno, si hay Oscars, con la huelga de actores en ciernes, pinta la verdad más que probable. Y Cillian Murphy no es lo único que está muy bien en Oppenheimer. Nolan coge Prometeo Americano, libro que relata no solo la vida del físico teórico, sino también todo su papel en el proyecto Manhattan, con el que se llegó a inventar la bomba atómica y, bueno, pues cómo se puso a prueba a finales de la Segunda Guerra Mundial y qué pasó después, que también es tremendamente importante y a lo que Nolan da mucho peso en la película. Oppenheimer es una película dura, es una película complicada porque al final estamos tratando, pues eso, temas bastante duros de roer, desde directamente la ciencia detrás de la invención de la bomba atómica a el panorama político de la época, el panorama político que quedó después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el macartismo, la caza de brujas. Hay un montón de temas en una película que, bueno, dura 3 horas, con lo cual tiempo tiene para meter un montón de temas, pero lo bueno es que el guión firmado por él mismo pues realmente está muy medido para que, a pesar de ser temas tan difíciles, siga siendo por encima de todo una experiencia entretenida para el espectador. Espectador que no se va a sentir tonto al meterse en estos jardines. Lo que necesitamos saber, evidentemente esto no es una clase de física, lo que necesitamos saber se nos va a explicar de una manera u otra, y también en el sentido político vamos a ir siempre con la información que necesitamos para saber lo que está ocurriendo, pero luego lo que quiere Christopher Nolan con Oppenheimer es plantearnos un montón de preguntas para que las respondamos nosotros. Y eso lo hace poniendo la acción súper cerca de J. Robert Oppenheimer, en muchos sentidos, no solo en el guión, sino también en la manera de dirigir, porque, bueno, pues como ya ha repetido él mucho a lo largo de la promoción de la peli, estamos hablando de un hito técnico como los que le gusta mucho al británico. Lo ha rodado todo con cámaras IMAX. Lo que tendemos a pensar que son planos gigantescos en los que, bueno, pues el espectro se abre un montón, pero también estamos hablando de primeros planos en los que llegamos a ver cada poro de la piel de Cillian Murphy y que también dan mucho empaque a esos puntos en los que estamos tan cerca del físico. No solo es que esté muy bien dirigida, sino que, como ya decía, Murphy está estupendo como el protagonista. Se carga él solo con toda la película. A pesar de que es una película en la que está trabajando medio Hollywood, ese medio Hollywood que no está trabajando en Barbie, la película es él. Todos los demás están y saben que están para apoyar su interpretación. Sí que es verdad, y luego ya me meteré, pero que sí que hay algún personaje que tiene un poquito más de peso, pero la película se llama Oppenheimer y Oppenheimer es la estrella. Y Cillian Murphy hace un retrato tremendamente complejo y tremendamente rico de este físico, de este científico, que no sigue el topicazo de hombre de ciencia que nos suele mostrar Hollywood o que nos suelen mostrar, pues eso, las series como Big Bang Theory, etc. Oppenheimer es una persona como Nolan, muy ambiciosa, es una persona con gran sentido de la responsabilidad, pero también es una persona muy misteriosa, intrigante. Es un mujeriego, no llegamos a saber del todo cuáles son sus ideales o sus pensamientos políticos porque, bueno, también el guión
lo mantiene todo un poco en secreto para que también sea uno de los hilos de los que ir tirando. Es una figura tremendamente interesante y estoy seguro de que por mucho que hayamos estudiado la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica o incluso la figura de Oppenheimer, no hemos llegado a profundizar tanto en el hombre detrás del proyecto Manhattan y por qué fue él quien consiguió, acompañado evidentemente por muchos otros genios, adelantar a los nazis y conseguir la bomba atómica primero. También resulta tremendamente interesante verlo desde el punto de vista del qué pasó después, ya no solo desde las consecuencias de la invención de la bomba atómica y qué postura adoptó él, sino como víctima de una especie de no juicio que hubo tiempo después, ya digo, en el momento en el que el comunismo estaba tremendamente perseguido en Estados Unidos y Oppenheimer tenía muchas conexiones con el comunismo antes, cómo fue sometido a prácticamente una tortura psicológica para desprestigiarle porque quizás no estaba diciendo lo que altas esferas querían que dijera una de las personas más influyentes del siglo XX. Toda esta parte, que está contada en gran medida en blanco y negro para separar lo que es el punto de vista de Oppenheimer, todo lo que vemos en color lo estamos viendo en primera persona, por así decirlo. Es el punto de vista de Oppenheimer y vemos cómo Nolan aprovecha para mostrarnos un poco más qué pasa por su cabeza, mientras que las partes en blanco y negro intentan mostrar como una especie de alejamiento del personaje, se centra en otros personajes como por ejemplo el Louis Strauss de Robert Downey Jr. y no está nunca el personaje de Cillian Murphy tan cerca como lo está en las escenas en color. Sirve un poco también para colocar al espectador en un tablero de ajedrez, digamos, que a veces pues resulta un poco difícil de seguir porque, bueno, pues hay varias líneas temporales, etcétera, etcétera. Pero bueno, la verdad es que incido en que seguir Oppenheimer es muy fácil y sobre todo se mantienen esas 3 horas con un ritmo más que bueno para la duración que tiene y para los temas que trata. Sí que tiene un par de momentos en los que cae en un valle bastante gordo, Nolan sabe recuperarlo después, pero bueno, sí que habrá alguna sensación de quizás este es el momento de ir al baño y efectivamente lo será, pero realmente es impresionante que haya conseguido con tipos de película tan áridos como el biopic o como el cine histórico hacer una película tan sumamente trepidante, pero es que no estamos hablando de un cineasta cualquiera, estamos hablando de la persona que consiguió reinventar el cine de superhéroes con la trilogía El Caballero Oscuro, que nos explotó la cabeza con Origen, con Memento, que casi reinventa también el cine histórico o bélico con Dunkerque. O sea, evidentemente había que tener fe y la fe estaba más que justificada. Resulta espectacular cómo acabas al borde de la butaca en todo lo que tiene que ver con el proyecto Manhattan, como si no supieras lo que va a pasar, pero es que la tensión, el uso del sonido en esta película es una locura. Cómo sabe utilizar no solo los efectos de sonido, a lo mejor por ejemplo el repiqueteo este de la radiación, sino también ruidos fuertes, silencios absolutos, para removerte por completo, y cómo todo eso está súper bien acompañado por una banda sonora impresionante a cargo de Ludwig Göransson. Bueno, una completa locura el asunto del sonido. Los efectos también es eso, es loquísimo. No sabría cómo explicar, porque es algo que hay que vivir en el cine, pero realmente en la prueba Trinity, cuando ponen a prueba esta bomba atómica, la explosión se siente real. Sientes que no estás viendo una cosa hecha por ordenador, y obviamente hay cositas, porque lo que Nolan ha dicho es que no hay ninguna escena completa hecha por ordenador, ha intentado hacerlo todo lo más práctico posible. Obviamente sí que hay pues lo típico, algún detallín que sí que se necesita hacer por ordenador, pero eso, lo gordo, sabes que estás viendo algo que está hecho, que es, aunque suene súper naif, que es la magia del cine. Y esas cosas, yo soy del barco de Nolan. Me pasa, por ejemplo, con Parque Jurásico. Evidentemente, los efectos han mejorado un montón desde principios de los 90, pero igualmente ves a los dinosaurios animatrónicos y hay algo ahí que funciona mucho mejor que Jurassic World, que dices, ¡ay, es que lo siento que está ahí! Pues un poco le pasa a Oppenheimer. También quiero destacar la fotografía de Hoyte van Hoytema, que es una locura. O sea, realmente pocos biopic se sienten tan
caros, se sienten tan descomunales, tan gigantescos, tan épicos. Y es porque, bueno, pues al final tienen a un director de orquesta que quiere cuidar cada detalle para que así te sientas cuando estás viendo la película y que, aunque está usando quizás presupuestos desmesurados para un biopic sobre un físico teórico, sientes cada céntimo en la pantalla. Eso a día de hoy es muy difícil de lograr. Evidentemente, parte de ese presupuesto se ha ido en contratar a toda la gente que está alrededor de Cillian Murphy, que ya digo que es un reparto absolutamente de locos. Digamos que aparte de todo el grupo de actores que tiene un par de escenas, pero que Nolan consigue darles a cada uno un par de escenitas también dentro de ese pequeño papel para que se luzcan. Los que están en un escalón un poco por debajo de Cillian Murphy son Emily Blunt como su esposa, Robert Downey Jr. como Louis Strauss, Matt Damon como Leslie Groves, el teniente encargado de controlar un poco el proyecto Manhattan desde el punto de vista militar, y Florence Pugh como una de las novias de Oppenheimer antes de que conociera a Kitty, a su esposa. De todos ellos me quedo con Robert Downey Jr. y con Emily Blunt, que si Cillian Murphy está de Oscar, vamos a ver qué pasa al final de la carrera este año, pero Robert Downey Jr. Tiene altísimas probabilidades de llevarse como mínimo la nominación la debería tener asegurada a Mejor Actor de Reparto, porque tiene un papel muy importante y realmente el actor ha sabido aprovecharlo muy bien y tenemos una de sus mejores interpretaciones en muchos años. Además, como contraparte de Cillian Murphy, juntos hacen oro y separados también. Lo mismo pasa con Emily Blunt, que tiene un personaje igual que el de Florence Pugh, que casi darían para una película propia. Ambas actrices, pero bueno, Emily Blunt tiene un poquito más de tiempo para lucirse, estrujan los personajes para que, bueno, sabemos que son dos grandísimas actrices, pero vamos, es que también se nota mucho que están dirigidas con pasión. Y de nuevo, aunque me repita, sacan oro. Decía al principio que ambicioso es un adjetivo que describe muy bien a Christopher Nolan, y es que cada escena de Oppenheimer refleja esa ambición, refleja incluso esa soberbia o esa prepotencia que se le suele acuñar al londinense, y es que, bueno, pues sí, a veces hay que ser un poco sobrado para hacer una sobrada de película. Es que conseguir que un biopic sobre J. Robert Oppenheimer sea una de las películas más intensas, frenéticas, interesantes, intelectuales, pero muy accesibles, terroríficas. A lo mejor al salir de Oppenheimer os dais cuenta de que no sois capaces de poneros a hablar de ella, y es porque probablemente os pase como a mí, que necesitáis un momentito para ser conscientes del golpe que os lleva dando durante 3 horas esta película. Luego, como prácticamente todas las de la filmografía de Nolan, dan para eso, ya digo, para debates, para conversaciones, para estar horas hablando de ella. Creo que no se puede decir nada mejor de una película biográfica que tengas una gana impresionante al salir de la película de seguir indagando en quién era este señor, en todos esos dilemas a los que estuvo sometido porque al final la bomba atómica fue una cosa terrible, fue una cosa que cambió por completo el panorama armamentístico mundial, que ha tenido connotaciones gordísimas. Ahí tenemos Japón, que no sabe a día de la grabación de esta crítica si estrenar o no la película, pero igualmente te sigue contagiando esa inspiración de decir, bueno, es que esta gente eran algunos de los hombres más inteligentes del mundo, descubriendo mucho más que la bomba atómica. Oppenheimer es sin duda una de las películas más maduras de Nolan y es muy probable que sea una de las mejores.